Ya estamos con todas las voces por Montecarlo Televisión. Estaremos actualizando esta situación de los Estados Unidos, pero vayamos ahora a los temas que nos ocupan esta noche. ¿Han escuchado alguna vez a algún gobernante decir, lo estamos haciendo tan mal que probablemente la ciudadanía no debería renovar su confianza en nuestro partido, por lo tanto deberían votar a otro en las próximas elecciones? O a la oposición diciendo, el gobierno lo está haciendo tan bien que la ciudadanía debería renovar el compromiso que han asumido con estos gobernantes. Más allá de la caricatura, es algo del juego democrático que todos conocemos. Ahora, se da esa circunstancia, el gobierno propone, la oposición se opone. Me podrán decir, bueno, no siempre. Bueno, es verdad, le concedo. En un 99% de los casos es así. Ahora, lo que sí llama la atención es que en un país donde la democracia es nuestra cédula de identidad, haya 1 de cada 4 ciudadanos que no tiene confianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos. Esto se acaba de conocer a través de datos que vamos a compartir más adelante con ustedes. Llega algo de este tema tan vasto al horario central. En este debate con todas las voces, que hoy se da el gran gusto de recibir a 2 calificados integrantes de los elencos políticos. En su momento fue integrante del gobierno del doctor Jorge Valle, el doctor Carlos Ramela. Buenas noches, Carlos, ¿cómo anda? Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Tanto tiempo. Mucho gusto estar acá. Es igual el gusto para mí. Y el doctor Miguel Fernández Galeano, integrante de gobiernos del Frente Amplio. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto para mí también estar aquí. Bueno, y vamos a debatir sobre estas cuestiones, Creo que el concepto, además, que se estableció en la cuenta de Twitter del programa, lo voy a ver con Ale Labraga en un instante, tiene que ver con eso. El gobierno está detenido, está, digamos, con dificultades para aplicar su agenda, o la que no tiene agenda es la oposición, como lo dijo, creo, el propio presidente Vázquez. Vayamos a este primer informe. Desde el Partido Nacional dicen que el gobierno está parado, sin reacción, sin fuerzas para llevar adelante una agenda de fondo. Para el senador Luis Lacalle Pou, el gobierno está entregado, mientras que para el otro líder blanco, Jorge Larrañaga, el Frente Amplio se agotó. Pablo Mieres va en el mismo sentido y sostiene que la gestión está inerte y sin ideas. Por el lado de los gobernantes, el propio presidente afirmó que tal vez sea la oposición la que carezca de agenda o no la quiera mostrar, porque sería contraria a los intereses de la mayoría de la población. Sería bueno que la oposición pusiera la agenda sobre la mesa y no solo titulares, dijo el jefe de Estado. La instalación de UPM y el descubrimiento de petróleo dominan la agenda oficial. El debate sobre el cambio del ADN ya no está sobre la mesa. ¿El gobierno tiene agenda o se agotaron las reformas? Se abre el debate en horario central y la cuestión hoy es si en esta carrera de postas el gobierno llega con aire para entregarle el testimonio a otro frente amplista o si en cambio le toca dársela a un competidor que hace rato está calentando. Bueno, vamos a ver qué nos depara este debate. Quiero saludar a los integrantes del panel. Óscar Andrade, buenas noches, ¿cómo te va? Mónica Botero, ¿qué tal? Hola. Está Ale Labraga con nosotros también. Y Conrado Hughes de regreso. Connie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Chicas, amigos, estoy muy contento de estar de vuelta. Toda la muchachada atrás de cámaras y en camerinos, todos lados. Me han recibido muy bien, así que estoy muy contento. Bueno, por tus redes sociales sabemos que te ha ido maravillosamente bien. De película. Periplo europeo. Quien estuvo ahí subrogándote fue Miguel Mansi, que hoy la picó. Cuando planteo la idea del programa, lo que pone Mansi en su tweet es, yo preguntaba si estaba agotada la agenda de gobierno, o estaba en proceso, o estaba en evolución. Mansi dice, agotadísima, como el propio Vázquez y el resto de la gerontocracia gobernante. ¿Coincidís con esa percepción de tu No, yo estoy suplente? contentísimo que esté agotada la agenda, porque esta gente... pero está agotada. Pero está totalmente agotada, gracias a Dios. Porque esta gente, las otras cosas que no ha hecho, son las más horrorosas que nos anunciaron durante 25 años antes de llegar al gobierno que iban a hacer. La nacionalización de la banca, el repudio de la deuda externa, la reforma agraria, la restitucionalización del frigorífico nacional. Y esas son las cosas que ellos prometían. Gracias a Dios no hicieron nada de eso. Hicieron algunas cosas bien, otras mal. Encargaron la dirección de las empresas públicas a un grupo de ineptos y chorros. Pero bueno, ahora no tienen agenda y está muy bien. Esperamos las elecciones. Hay que estar ahora tranquilos, esperar con un mate que llegue el año 2019. Óscar.
Sí, yo plantearía el debate de manera diferente. Esto es, en Uruguay existen o no dos proyectos de país, ¿no? Yo creo que claramente existen dos proyectos de país. Y está bueno analizar esos dos proyectos de país por tema. Es decir, en lo laboral, ¿hay o no dos proyectos de país? Sí, claro, hubo un proyecto de país sin libertades sindicales, sin negociación colectiva, sin avances en materia de salud laboral, con una política salarial que desreguló, tanto que aún en una década de crecimiento... Falta mucho, Oscar. Tanto como que aún en una década de crecimiento como en los 90 bajó a la mitad. En materia de seguridad social, brochas gruesas, ¿no? ¿Hubo o no dos proyectos de país? Claro, hubo una reforma de la seguridad social que fue más estricta para el acceso a la seguridad social, aumentó la edad de años de trabajo para jubilarse de 30 a 35, y otra que al revés, le computó a las mujeres por cada hijo un año para jubilarse, extendió un año el seguro de paro a los mayores de 50 años, bajó la cantidad de años para jubilarse. ¿Hubo o no dos proyectos de país en materia de políticas sociales? Claramente hay un proyecto que tiene en términos de inversión social en proporción al Estado niveles diferentes. Entonces, me parece que lo que hay que colocar, podemos seguir derechos humanos, economía social, si hay o no dos agendas distintas y debatir las agendas. De chorros sí, chorros no, no deberían hablar los que tuvieron un presidente que pidió para que no le levantaran las cuentas, para saber los gastos cuando fue presidente, abandonó el juicio a un periodista, ¿no? Mónica. Yo creo que lamentablemente, yo lo veo con tristeza, las dos cosas son ciertas. Que el gobierno, si tiene agenda, en este momento no la está pudiendo ejecutar por distintas razones. Creo que la principal es su propia interna, que no le permite moverse. Y en esa interna incluyo también al PIT-CNT como una entidad que pesa mucho en uno de los sectores. Eso no le ha permitido ejecutar. No a las cámaras empresariales que para hablar, sí, pero no en este momento. No en este momento, no tienen ese peso específico. Y ni nunca creo que lo hayan tenido. ¿Qué no van a tener? La otra es que creo que la oposición, si tiene agenda, no la conocemos bien. Porque me parece que ahí también hay una dificultad en liderar y en comunicar. Yo no me entero bien y me parece que el público en general no tiene mucha idea de si tiene o no tiene agenda laboral. Pregunta, Daniel. Sí, una norma laboral del 85 al 2005 ya que haya contado con el rechazo de las cámaras empresariales. 20 años para elegir. Bueno, dejás planteada la pregunta. Seguimos con la ronda. La participación de nuestros invitados, Miguel Fernández Galeano. Sí, yo creo en primer lugar que hay que ubicar el gobierno, que es un tercer gobierno. Un gobierno que hizo reformas estructurales, que hizo un programa de protección social, que generó una agenda de derechos. Desde esa base hay que pensar la agenda. La agenda no la podemos pensar como el primer día. Es una agenda que está construida en base a una acumulación de transformaciones profundas del país. Una reforma del sistema de salud, una reforma laboral, se le podría llamar de esa, decía muy bien Andrade, lo que se ha hecho en materia laboral. Hay un conjunto de reformas que están planteadas. Cuando uno entra en un tercer periodo de gobierno, evidentemente aparece la complejidad. Profundizar sobre la base de lo conquistado es más complejo, pero también más necesario. Yo no voy a decir que no es necesario, pero introduce complejidades. El Frente Amplio agotó muy rápidamente un conjunto de cosas, las resolvió. Lo que no hay ninguna duda, Daniel, es que hay una agenda oculta, una agenda no comunicada y una agenda vergonzante de los partidos de derecha. De eso no hay la menor duda. Es una agenda que es vergonzante. O sea, miremos el tema laboral. ¿Cuál es la agenda? ¿Es la de Temer, que es de temer? ¿O es la agenda que en definitiva ha construido el Frente Amplio con los consejos de salario, con la negociación tripartita? O sea, esos son los temas que tenemos que discutir. Vamos a ir a ese punto que lo plantea Óscar además previamente. Yo creo que claramente hoy por hoy no se está cumpliendo una agenda. Y con respecto a lo que tú decías, Daniel, que en el juego de la democracia se da por un lado el gobierno y otro la oposición, acá se da la particularidad que dentro del gobierno está la propia oposición. El gobierno está trancado, está parado, está dividido. Hoy no manda nadie. Hace mucho tiempo ya que no manda nadie. Acá hablan de 12 años, de algunas reformas y demás. Los resultados son muy relativos. La reforma de la salud es una cueva, nadie sabe qué va a salir de ahí adentro. Los aspectos laborales, en algún momento se va a ver que no hay que copiar a Temer, pero que el país no puede seguir perdiendo empleo todos los días, agotando las posibilidades de que la gente consiga trabajo. En materia de educación, que hablaron de educación, ¿qué han hecho? Nada. Estamos en el peor momento de la educación pública, que genera un perjuicio enorme a las clases más pobres.
Los que sufren son los chicos más pobres que no pueden ir a la escuela. Genera exclusión. Ahí tenemos la cantidad. Hablan de inserción internacional y no terminan de definir. Pero ¿qué pasa? Hay una parte del gobierno, llamémosle Vázquez, Sartori, que tiran algunos mensajes. Hay otra parte del gobierno, llamémosle MPP, Partido Comunista, PIT-CNT, que es prácticamente un partido más del gobierno, que tienen otra postura muy respetable, pero lo cierto es que entre ellos se neutralizan y Carlos, las cosas no pasan. En el gobierno no hay liderazgo, no hay quien mande. ¿Te refieres, por ejemplo, al presidente Vázquez? No, Vázquez ya no. Claramente no ha dicho cantidad de cosas que tienen que hacerse, que tiene determinadas posturas, que creen determinados conceptos, y pasa el tiempo y no se cristalizan. Miguel. Porque por abajo alguien dice no y es no. Yo creo que se ha construido en base al tema de los debates que razonablemente tiene una fuerza política como el Frente Amplio, una idea de inacción que no es real. El sistema de salud. El sistema de salud avanzó enormemente en términos de acceso, de cobertura universal. Hoy cualquier analista internacional que vea cómo funciona el sistema de salud Uruguay reconoce la equidad en el financiamiento, el conjunto de prestaciones que se han incorporado al sistema de salud con una gran amplitud, la cobertura de enfermedades, de medicamentos de alto costo. O sea, hay la consolidación de una agenda muy profunda. Naturalmente que es necesario profundizarla, no cabe ninguna duda. Creo que el gobierno ha entendido, por ejemplo, en el área de salud, que es necesario transformar, por ejemplo, ACE. ¿ACE qué problema tiene? Tiene el problema que tiene una estructura, o sea, un buen diseño en el sentido de mejorar el financiamiento del sistema, pero se dejó una estructura de funcionamiento de la Administración de Servicios del Estado que no es adecuada. Claro, pero parece que Ramela se refiere a otros problemas en ACE, ¿no? Quintuplicar, si tú pasás de una enfermedad, de una atención pobre para pobres, de 200 millones de dólares al sector salud, a 1.100 millones, se te va a generar por definición un problema y la necesidad de un nuevo diseño institucional y nuevas normas para que el sistema de salud responda con esa apuesta de recursos que ha hecho el gobierno nacional. O sea, en materia de políticas públicas, en materia de derechos, el gobierno del Frente Amplio solo ha avanzado y acumulado en un sentido positivo. ¿Algunas inquietudes? Sale la Braga. Sí, en el año 2014, cuando Tabaré Vázquez fue electo como candidato para llevar adelante lo que podía llegar a ser el tercer gobierno del Frente Amplio, cosa que se concretó, apenas se supo que él iba a ser el candidato, presentó 10 puntos, ¿no? Que iban a ser los planes de trabajo. Rapidito, uno, el Sistema Nacional de Cuidados, mayor descentralización, gobierno digital, apuesta educativa, simplemente titulares, ¿no? Plan Nacional de Vivienda, disminución de la carga tributaria, infraestructura, plan de seguridad pública, Sistema Nacional de Competitividad y Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Estos temas, muchos de ellos, bueno, algunos los han tratado recién al pasar por acá, otros están en carpeta, digamos, están en agenda, algunos se están llevando adelante, algunos puede que estén en el debe, como el tema de la educación, ¿no? Pero principalmente para Miguel, la pregunta podría ser, cuando se habla de tener agenda es presentar novedades todos los días? O agenda lo ven como, también Ramela puede participar de la respuesta, es trabajar en esos puntos que por ahí se prometieron, como puede ser este decálogo que Tabaré Vázquez presentó en su momento. Excelente pregunta. Agenda es profundizar la brecha de los cambios. Agenda es no poner el piloto automático. Si hay algo que yo le puedo cuestionar a un gobierno es que inicie un proceso de transformación estructural y se detenga. Porque detenerse en materia de transformación social, es decir, es empezar a retroceder. Y yo creo que el gobierno ha dado señales en este tercer gobierno de empezar a tomar algunos temas con profundidad. Por ejemplo, el sistema de cuidados. El sistema de cuidados es una revolución silenciosa. Todavía no ha tenido los impactos porque del diseño de una política pública a los impactos de una política pública hay una latencia, hay un periodo de tiempo para que eso se vea. Pero yo creo que lo que tú, muy buena el referir cuáles eran los puntos de la agenda, porque sobre todos los puntos de la agenda hay iniciativa. En algunos casos se trata, pues yo vuelvo al tema de la idea del gobierno, del primer gobierno. Es decir, cuando uno diseña, después de 174 años de no estar en el gobierno, un conjunto de transformaciones, se ven muy rápido todas. Cuando uno está adentro del sistema, los datos empiezan a naturalizar. O sea, hay generaciones que nacieron con el sistema de salud ya transformado. Ramela. Sí, yo diría, porque ahí hay algunos puntos que algunos son casi burocráticos, administrativos. ¿Cuál fue el gran anuncio de Vázquez cuando llegó a la presidencia?
¿Cuál era la madre de todas las reformas? La reforma del Estado. ¿Y qué ha reformado el Estado del Frente Amplio? Ha aumentado el clientelismo, ha incluido más empleados públicos, las empresas públicas son un caos, no dejan de robar, más allá de que se haya robado en otras épocas, hoy no dejan de robar, no dejan de gastar mal. ¿Qué se hizo en el Estado? No se hizo nada. Entonces, cuando han pasado 12 años y la madre de todas las reformas quedó en el camino, porque hay otra cosa además que es importante, quizás haya voluntad política de encarar algunas cosas, pero hay una enorme improvisación, una enorme ineficiencia. Miremos Pluna, miremos la regasificadora, miremos el puerto de aguas profundas, miremos Aratirí, miremos lo que miremos, nada prosperó porque todo estaba atado con alambre. O sea, hay una enorme falta de profesionalidad y hay anuncios que se hacen por llenar la boca, porque la madre de todas las reformas, que me digan una medida fundamental que haya reformado el Estado en serio. No, hay medidas chicas, medidas trascendentes. Gracias por el programa, pero a ver, yo primero para no torturar los números, ¿no? Porque uno puede tener opinión, pero hay datos, ¿no? Los niños en cobertura escolar de primera infancia eran 133.640 y ahora hay 185.497. Que el 50 y pico por ciento no va a la escuela. A 185.000. Cobertura en el sistema educativo. Segundo, niños pobres. Yo soy de Villa Felicidad, ¿no? Kilómetro 32. ¿Cómo hacíamos para ir al liceo de Villa Felicidad? Y tenías que ir a pata, 4 kilómetros a pie, ¿no? Tuvo que llegar al Frente Amplio para que tuviéramos boleto gratuito, para entender el tema de la cobertura, porque esto después se expresa en condiciones concretas. Tenías que caminar 4 kilómetros o si tenías chiva, ir en chiva 4 kilómetros para llegar al liceo, que además se caía a pedazos. El tema de que estamos en la peor circunstancia de la educación. Sigo en datos. En estudios terciarios, 120.000 niños, muchachos en estudio terciario y hay 165.000. La producción científica se duplicó en este periodo. Entonces, la discusión de que estamos en la UTU de 60 a 95.000, la discusión de que estamos en el peor momento educativo, un eslogan. Pero no hay dato que resista la discusión de que estamos en el peor momento educativo. Pero entonces, vamos en cobertura de tiempo completo, de 30.000 a 60.000, podemos seguir en tema de educación. En todo caso las palabras. Pero entonces, las cifras que hablan de que la mayoría de esos individuos incluidos en esos números fríos que tú das no están yendo ni a la escuela ni al liceo, que no saben leer, que no saben escribir, es todo mentira. Las propias autoridades que dan la información que dan, pero no saben leer español. Las películas se dan dobladas porque no pueden leer los subtítulos. Pero me dejás contestarte, No, mayor cobertura. A mí me lo ha dicho eso, yo no tengo la estadística. Pero déjame ir publica el gobierno. Pero déjame ir por escalón. Mayor cobertura en primera infancia, ¿estamos de acuerdo? Bajó la repetición en primaria del 10% al 5%. Ahí nos dicen, no, pero llegan a secundaria y no saben nada. Pasamos de los que salen de secundaria, de 17.000, déjame terminar, de 17.000 a 23.000. Y la brecha en la universidad pública con la universidad privada, entre los que entran y se gradúan, es la más baja de que se mide, año 2016. Pero todo esto son datos. Yo no sé si hablas en serio cuando decís que bajó el índice de repetición. Sí, en se sabe, bajó pero si se sabe que la orden es que lo dejen pasar aunque no puedan pasar. Bueno, de vuelta. Entonces, eso está probado. Eso fue dicho. Entonces y fue defendido vamos por a evitar el dialogado. Hay gente que me está pidiendo la palabra. Si es así, tendrían que caer en secundaria. Sin embargo, pasó de 17 a 23.000. ¿no? Vamos a evitar el dialogado. Oscar, por favor, tengo a Connie Hughes con el pedido de la palabra. A ver, Connie. A ver, Tabaré durante la campaña habló de educación y el leitmotiv era que iba a modificar el ADN de la educación. Pero claro, yo sospecho, cuando uno habla del ADN, de la historia del ácido desoxirribonucleico, de la genética, y lleva de vicepresidente a un genetista que tiene título trucho, después las cosas se interpretan mal. El ADN modificado de la educación iba sobre la espalda de dos brillantes educadores e investigadores, Carlos Filgueira y Juan Pedro Mir. Bueno, esos señores duraron lo que un lirio, les pegó una patada el gobierno, la ministra y todo el sistema sindical que está en torno al gobierno. Le pagaban 5.000 pesos un maestro, Connie.
Ese tema del ADN de la educación se fue por el caño sin más trámite. A los 20 días o un mes de instalarse el gobierno, el presidente nos paspó con una cadena nacional aburridísima, como de costumbre, en donde nos contó que iba a ser 12.000 millones de dólares para hacer la revolución de la infraestructura. Bueno, han pasado casi 3 años, no llegan a 600 millones asignados, no hay nada, ni de los 4.000 millones ni nada. No es cierto ese El dato, ministro del Interior, que lo heredamos del gobierno de Mujica, nos habló de la reforma de la seguridad y cada día está peor. Lo único que tenemos es declaraciones de humo. La 8ª declaración sobre existencias extraordinarias de petróleo por una compañía trucha y después obras inexistentes. Bien, de un gobierno de desastre. Gobierno de desastre. Me pide la palabra Mónica Botero, simplemente quiero seguir cumpliendo con los equilibrios, Miguel Fernández Galeano. Yo claramente creo que me llama la atención que hablando de evaluación de lo que ha hecho un gobierno para pensar si tiene agenda o no, se discuta solo educación. Yo creo que educación hay que discutirla, pero supongo que se hará un programa para hablar de educación. Yo pregunto, la matriz energética, el cambio de la matriz energética, ¿es un cambio estructural o no en este país? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo Pero ese no cambio? pagamos El mundo entero lo hizo, no. Miguel, el mundo entero. Vengo de ver 700.000 molinos de viento en todos los rincones de Europa. Eso no es una reforma de nada, porque además está toda mal financiada y estamos terminando una central de 600 millones de dólares que no la vamos a prender. La pregunta que yo me hago es, en materia de política pública, por ejemplo en el tema de atención a la salud, ¿alguien tiene presente que en este país los hospitales pobres para pobres tenían médicos que ganaban 4.500 pesos por mes y hoy ganan 38.000? O sea, claro, si tenemos la lógica de que yo hago como que les pago y ellos hacen como que trabajan, sí tenemos un país, lo tenemos funcionando, pero no lo tenemos funcionando en clave de construir una capacidad de respuesta. Mónica, por favor. Yo no quiero con esto generar mucha más polémica, pero les cuento, creo que lo mencioné alguna vez en el programa, viví en Cuba. Y estaba acostumbrada en los años 80, además años de mucha... le iba bien al gobierno. Mucho subsidio soviético. Estaba por caer la Unión Soviética, pero todavía llegaba mucho dinero ahí. Y entonces todo el tiempo escuchábamos a Fidel dando este tipo de números sobre los miles que entraban a la educación y sobre los miles que se atendían en la salud y sobre los miles. Eran números, las personas eran números y números y números. Después vimos que atrás de esos números había un desastre y que además la calidad de la educación, por más números que hubiera, no era lo que se creía. Había gente que era prácticamente analfabeta que contaba como que había terminado la secundaria. Eso se supe. Perdóname, se supo. También es con Yo no número, niego los logros. Las reformas, un relato, Mónica. por supuesto. También es por con números sí. en contra que se construye un relato. Por eso quería ir a esto. Creo que no se pueden negar un montón de reformas sociales que hicieron los gobiernos de izquierda. El tema es que me parece que la diferencia entre los números que se dan por un ingreso masivo de chicos a la educación, que creo que en cuanto a calidad es altamente discutible, con la percepción que tiene la clase media, que ha perdido un montón de cosas, que no son privilegios, que ha perdido un montón de cosas, ha perdido calidad en su salud, ha perdido calidad en una educación que traía como tradición, quizá en función de permitir una cantidad, pero esa cantidad no se ha ido traduciendo en calidad en la educación. Creo que la educación la usamos porque es el sector clave donde se ve además la inoperancia política del gobierno, no por falta de capacidad, sino porque las corporaciones le tienen trancado, le tienen un cepo metido ahí, que no lo pueden arreglar. Yo creo que acá tocaron 2 ejemplos que son interesantes. Tú tocaste el ejemplo de la diversificación de la matriz eléctrica. ¿Y cuál es el gran problema hoy del país productivo, del país empresarial? El costo de la energía. No podemos competir porque tenemos la energía más cara de América Latina. No podemos competir. Otra cosa, dijo Andrade hoy, como muestra de su país, del país, de las dos visiones de país.
como algo muy positivo e interesante. Se bajó la edad jubilatoria. Sí. Un disparate. Un disparate. En el mundo entero se discute subirla, porque hasta el más ignorante sabe que la gente hoy no vive 60 años, vive 80, y que los sistemas previsionales están colapsados en todo el mundo. En Alemania están viendo cómo llevan de 65 a 68 en un horizonte de 5 años. Y acá festejamos alborozados porque este Frente Amplio, que hace una reforma social enorme, baja la jubilación de la gente. Pero ¿de qué va a vivir el jubilado del Frente Amplio? Si el país no puede competir, si el país no es productivo, si los trabajadores no tienen una productividad adecuada, si las empresas públicas se gastan todo y se funden. ¿No saben dónde tenemos la luz más cara de la zona? Ajá. El petróleo, el combustible es el más caro del mundo. Y tenemos un ente monopólico. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el proyecto de país que me habla? Yo escuché con mucha atención el país fundido. Todo el planteo, ¿no? Yo voy a dar datos, porque en definitiva la única forma de graficar es dando datos, ¿no? ¿De qué van a vivir los jubilados? Comparto lo que dijo Mónica. 79.000 jubilados, 79.000, sí, ya sé que comparten, o sea, tienen una coincidencia, yo la respeto, quiero que me dejen opinar, como dejé opinar a los dos con mucha tranquilidad. 79.000 jubilados cobraban en el 2004 menos de 2 bases de prestación, ¿no? No podía decir, ¿de qué vivían esos jubilados? Que cobraban menos de la mitad del mínimo hoy. ¿De qué vivían? Porque eran los jubilados a lo que ustedes le pagaban cuando no había mínimo jubilatorio, ¿no? O sea, ¿de qué vivían esos jubilados? Claramente hubo aumento de las jubilaciones en cada año de gobierno que gobernó el Frente Amplio por encima de la inflación. Segundo, Conrado sé que vino con poca información. Uruguay es el 4.º país del mundo en participación de energía eólica, Conrado. El 4.º del mundo. Arriba de Uruguay está Dinamarca, Irlanda y Portugal. Después viene Uruguay. Dato que acabo de colgar en la página. Pero la energía eléctrica, perdón, no, voy a rectificar un dato. La energía eléctrica que recibe un uruguayo es un séptimo de la que recibe un francés. Recién colocaste como que esa misma matriz energética estaba en todos lados. El costo de la energía. Que el cambio de la sustitución es obvio, ocurre en todo el mundo. El costo, repito, 4.º país en el mundo. Dato del Observador, que no es un periódico que tenga una editorial favorable al Frente Amplio, ¿no? Convengamos. ¿No? Acá está el dato. Electric Dam with Power, y coloca a Uruguay en el 4.º país en el mundo. Las tarifas de las empresas públicas, todas, en estos 12 años evolucionaron por debajo de la inflación. Todas. Entonces, si están caras las tarifas, todas datos presentados en la rendición de cuentas y que la oposición dio por bueno y los podemos traer acá y demostrar uno por uno. Todas las tarifas públicas evolucionaron por debajo de la inflación. Si hoy están caras, hace 12 años estaban peor. No hay duda, no hay duda. Y podemos traer salario por salario de un trabajador rural, de una maestra, de un trabajador de la construcción, de un empleado judicial, que le robaron el aumento y no se lo pagan. Lo otro, acerca de la reforma de la seguridad social, está claro. ¿Sabe por qué hubo que reformar la seguridad social, Ramela? Porque la tasa de reemplazo de cientos de miles de trabajadores que durante 30 años trabajaron en negro, en chango, desocupados, no le iba a permitir jubilarse. Y teníamos decenas de miles de uruguayos de 50 y pico de años que no le da trabajo a nadie, que no se iban a poder jubilar. Usted estará muy en contra de la reforma que se hizo, pero fue una reforma de carácter social para generar derecho a decenas de miles de uruguayos que si no se iban a poder jubilar. No estoy a favor. Ahora, una cosa que me interesa de este relato. Porque además, vamos a tratar en la medida de lo posible de equilibrar las participaciones. Son más o menos, lo llevo controlado, creo que Miguel está un poco Yo quería tomar un tema que Mónica planteaba, que es el tema de la matriz de protección social no atendiendo a la clase media. Y voy a tomar un tema de los que yo tengo más elementos, que es en el tema de salud. En el tema de salud, Mónica, había una cantidad enorme de gente que no era lo suficientemente pobre para tener carné de pobre y no era lo suficientemente poderosa para pagar su cuota mutual. La cuota mutual representaba, Mónica, el 30, el 40, el 50% del salario. Entonces, ese mito de que se masificó también es un mito que se construye, es un relato que se construye y hay que mostrar lo que pasaba. Demoras en el sistema de salud, hubo siempre, sigue habiendo. También es cierto, yo trato de no decir esto, pero lo voy a decir hoy, porque cuando acá es un programa que se juega muy arriba, nosotros tenemos demoras en el sistema de salud que son menores, sé que Connie va a saltar ahora, que las europeas, que las que tiene España. ¿Son deseables? No, yo me gustaría que hubiera menos demoras en el sistema de salud. Pero hay que saber datos, digamos, rigurosos de que tenemos para coordinación de cirugía, etcétera. Entonces, esa historia de que se perjudicó, hay más bien una cuestión cultural. Sí, la gente tuvo que estar en un sistema de salud donde el que tenía plata y el que no tenía plata estaban juntos. Bien, tuvo que soportar estar con alguien que de repente no estaba
con la misma ropa. Estoy escuchando con Pero eso atención. es la Quiero protección escuchar social. la opinión de la gente. Me pide la palabra Mónica por una alusión. Sí. Luego quiero ir con la palabra de la gente con el micrófono de todas las voces. Ha sido aludido también Connie Hughes. Hay inquietudes de Ale Labraga. A ver, Mónica. Eso es el Uruguay, Miguel. A mí me parece maravilloso porque yo fui a escuela pública y a liceo público y compartí el banco con toda clase de compañeros. Y creo que eso es algo que se había perdido y que se recupera, que se perdió y que creo que se está perdiendo, porque también se generó un discurso de no tenemos la grieta, pero quizá hay una brechita. El otro día me decía un médico que tiene una clínica privada, que tiene convenios desde salud pública hasta las aseguradoras privadas. Tuve que hacer otro consultorio porque los ricos no quieren estar con los pobres, pero los pobres tampoco quieren estar con los ricos. Y tampoco eso está bueno, que haya una psicología de resentimiento que muchas veces se ha fomentado desde la política. Creo que, no estoy diciendo de qué partido ni nada, que se ha fomentado de la política. Yo reconozco algunos logros del sistema de salud, pero también es verdad que hay mucha gente que no puede acceder a determinadas mutualistas porque el costo de los tickets, de las órdenes, Es verdad. Y se han hace que corregido. uno tenga que ir armado a la sociedad. ¿Qué dice la gente? porque Luego, si no, Ramela, ¿qué dice la no lo gente puede en pagar. la calle? Este es el micrófono de todas las voces. A ver. ¿El gobierno avanza o está trancado? ¿Qué temas atiende y cuáles no? En partes avanza y en partes está trancado. Está muy trancado. Se trata de favorecer siempre a las multinacionales. Súper trancado. Está avanzando. Creo que está trancado. Está trancado. Me parece que está trancado en la seguridad, en la salud también. Y en este momento el gobierno empieza a avanzar porque se vienen las elecciones. Entonces quiere ser punto para no quedar afuera del escenario. ¿El gobierno avanza o está trancado? ¿Qué temas atiende y cuáles no? Pienso que está avanzando en negociaciones internacionales y que está un poco trancado, digamos, lo nuestro. Bueno, en algunas cosas se está avanzando y en algunas está trancado. El Tratado de Libre Comercio es el que creo que está trancado y el petróleo un poco también. Y trancado. La raíz de todo esto vendría a ser la educación. O sea, es lo más importante que tendrían que enfocarse. Está avanzando lento, pero está avanzando. Tenemos que coordinar un poquito más las cosas, pero evidentemente se está avanzando. ¿El gobierno avanza o está trancado? ¿Qué temas atiende y cuáles no? Bien, quiero pedirle a la producción, porque se mencionaba allí la cercanía, aunque falta bastante, con las elecciones. Estuvo Agustín Bonino en Telenoche. Tengo luego, si es posible, lo que comentaba Agustín o los datos de Opción Consultores. En algún momento voy a ir con eso, si ya lo tenemos. Ramela, dígame. No, yo escuchaba recién todo eso tan brutal y favorable de que subieron las jubilaciones, subieron los sueldos, subió la cobertura, sobre todo, y pensaba en los judiciales, ¿no? Ya que ahora está el presidente de la Suprema Corte dentro de un rato. ¿Alguien recuerda que en la historia del Uruguay un aumento concedido por ley se negara, se robara a los trabajadores y que además después se desconocieran 2 fallos de la Suprema Corte de Justicia y que incluso el presidente Vázquez le dijera ayer a los judiciales, no sé dónde fue, en Trinidad o donde, ya les voy a pagar, no sé cuándo, pero les voy a pagar? O sea, hasta ¿alguien vio algo eso que en Uruguay pasara en los gobiernos anteriores y eso? No pasaba. Otra cosa, cuando hablamos que está agotada la agenda, prueba más notable es esta novela de UPM. El presidente todos los días dice se firma mañana, ahora se firma entre 10 días. ¿Pero qué se firma? Se firma un acuerdo marco, carta de intención, que la propia empresa, para no quedar en offside, salió a hacer un comunicado donde declaró que ahí viene, esa es la primera etapa, viene una segunda etapa donde verán si Uruguay cumple con sus obras de infraestructura. A nosotros en el 2002 no nos pidieron nada porque había infraestructura, ahora no hay. Pero además, después viene, si Uruguay cumplió, o sea, puso plata por adelantado, mientras UPM mira desde afuera, viene la tercera etapa, que llegarán 2 años, donde UPM decide libremente si hace o no la inversión. Miguel, entonces, que no nos vendan un buzón. Daniel, a mí me gustaría, porque el planteamiento inicial del programa fue bueno en este sentido. Se dijo, ¿tiene agenda el gobierno y cuál es la de la oposición? Yo creo que sería bueno intercambiar aquí para poner la visión integral del tema, es cuál es la agenda de la oposición. Esa sí que no se conoce, esa es oculta, esa es la tapadita, esa es la que no... Y yo creo que ahí estamos frente a un problema grave, porque más allá de la cercanía o no de lo electoral, la ausencia de una explicitación
del proyecto de país, es un problema grave para la democracia. O sea, yo preferiría tener que discutir con la oposición su verdadera agenda, porque eso generaría un debate productivo. Lo grave aquí es que la agenda está oculta. Es una agenda... ¿Me dejás refrescar la memoria? Sí. Porque Ramela capaz que no recuerda. Y Oscar van a tener el uso de la palabra. A ver, dame una placa, por favor, porque esto tiene que ver con lo que planteó Agustín Bonino anoche en Telenoche. Esta es la intención de voto por partidos. Allí está el Partido Nacional con un 33%, el Frente Amplio con un 31%, el Partido Colorado con un 8%, Independiente 4%, Partido de la Gente 4%, la Unidad Popular 1%, otros 0,4%, en blanco o anulado 13%, no sabe o no contesta 7%. Agustín ayer también hablaba un poco de los corrimientos que se han registrado. ¿Puedo ir a la siguiente placa, por favor? Si ya la tenemos ahí en la producción, porque allí también hay algunos datos reveladores sobre los candidatos. La intención de voto por candidato. Allí tenemos a Luis Lacalle Pou con un 23% de intención de voto. Hay que recordar que la pregunta era, ¿y si los candidatos a presidente fueran los siguientes? ¿A qué candidato votaría? Esto siempre tomando en cuenta que la elección fuera el próximo domingo. 23% Lacalle Pou, 19% José Mujica, 12% Daniel Martínez, Larrañaga con un 10%, Novik 6%, Danilo Astori con un 4%, 3% para Amonín Valle, 3% para Verónica Alonso, 3% para Pablo Mieres, 0,5% para Fernando Amado, que ayer lanzó oficialmente su candidatura. Connie. Yo lo que quería significar, porque al final son tantas las cosas que decimos, es, punto 1, la oposición, la agenda de la oposición no es la agenda del gobierno, ni es un plan de gobierno. Es el plan de control del gobierno. El plan, la confusión es tuya, no mía. Las elecciones son el periodo en el cual los partidos políticos exponen sus diferencias. Durante el transcurso del gobierno, los opositores controlan al gobierno, acompañan la legislación que consideran razonable y critican la otra y persiguen a los ladrones. A eso se están dedicando muy bien todos los de la oposición. Pero cuidado que... Admitime, Connie, que tendrán que decir que se oponen con qué idea. Yo ni siquiera digo que haya una plataforma. Pero momentito. ¿Cuál es la idea que está atrás? Momentito. Un partido... La calle Pou presentó un conjunto enorme de iniciativas. Y Bordaberry es el senador que presentó más proyectos, 100 proyectos. Carlitos, 100. Carlitos, más que toda la bancada del Frente Amplio junta. Las iniciativas no es un plan de gobierno. Sí, adelante, Oscar. Primero le voy a refrescar la memoria a Ramela. Nosotros firmamos convenio colectivo de la construcción del 2000 que demoraba hasta el 2005. Y ese convenio tenía ajustes que iban acompañados a la inflación. El ajuste salarial de diciembre de ese año era del año 2003, era de un 18% que el gobierno decidió no trasladarlo a precio y quebró la negociación colectiva firmada. La misma que había firmado, quebró la negociación colectiva no admitiendo traslado de precios. Ustedes tienen antecedentes que afectaron a miles y generó una pérdida de salario real de una cuarta parte. Digo, para que lo repase, te puedo traer documentación. Fui firmante de ese convenio. Lo que estás diciendo no tiene ninguna comparación. Fui firmante de ese convenio. Estamos en el 2003, que fue el peor año de la historia después del 2002. Y no estamos hablando de un aumento decretado por ley que el gobierno tiene recursos para pagar y que no paga porque a Mujica se le ocurrió no pagarlo. Convenio firmado de decreto de ley y la OPP. No se puede oponer a Mujica. Te pido que me dejes explicarte, capaz que no estás bien informado. Convenio firmado. ¿Cuándo fue la decisión si estás bien informado? ¿Cuándo fue la decisión? ¿Cómo se resolvió el diferendo ese? ¿Cuál diferendo ese? El diferendo de la industria de la construcción con el convenio firmado. ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál fue el porcentaje? No sé, pero era, claramente te estoy diciendo que era el peor momento de la historia y estábamos hablando de dejar sin efecto en tu gobierno tuviste esa condición de no respetar convenio colectivo. Segundo, no me apareció ninguna ley laboral que haya sido votado en contra de las cámaras empresariales de trabajo. Había 900.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social, hay 1.400.000. Entonces, está duro para decir que el gran problema es la pérdida de puestos de trabajo. Está difícil para fundamentar que nunca hubo la tasa de actividad que hay ahora. Se han perdido en los últimos 2 años 40.000 puestos de trabajo en la el periodo del primer trimestre de 2014 con primer trimestre de 2017, que algo se mejoró. Pero en promedio de periodo nunca hubo tanta gente trabajando como ahora. De ACE, dejemos opinar a los usuarios de ACE, que conocemos ACE, acaba de salir una encuesta de ACE. No de los que no pisan un hospital, no de los que no conocen cómo está el Maciel, no de los que
y hubo una gran mayoría que entiende que está mejor, hace que lo que estaba. Pero hay que ver que el Pereira hace 800 trasplantes de médula, centro de referencia, hay que ver el neonatal de Salto, hay que ver el hospital de Tacuarembó, hay que ver lo que es el Maciel. Ale. No es comparable con lo que era hace 10 años. Vamos. Hace algún tiempo en el semanario Voces, Alejandro Pacha Sánchez, hablando acerca de este tema del pedido de agenda por parte de la oposición, decía: no nos estamos obligando a la oposición, ¿no?, a discutir sobre qué es lo que vamos a hacer como gobierno. Están discutiendo sobre lo que hicimos. Y la pregunta, Miguel, específicamente es, dentro del Frente Amplio hay voces que han hablado, así como Pacha Sánchez, acerca de la necesidad por ahí de proponer otras cosas a nivel político o a nivel gubernamental. ¿Hace falta también enamorar dentro del Frente Amplio y a los votantes? Bueno, recién veíamos el resultado de estas encuestas. Sin ninguna duda, yo mismo lo he dicho, si vas a Voces, y hay una etapa que dice que hay que profundizar la agenda, yo no tengo ningún problema. El tema es que estamos haciendo una discusión en base a el conjunto de transformaciones que ha hecho el Frente Amplio. Entonces, la agenda para mí, desde la perspectiva como Frente Amplista, tiene que profundizarse porque, vuelvo a decir, el piloto automático es muy mal consejero en materia de transformaciones. Al contrario de lo que está señalando acá, creo que se avanzó sustantivamente y de lo que se trata ahora es de seguir y profundizando. En el caso concreto de la salud, hay un conjunto de medidas que hay que tomar y de hecho el presidente del Frente Amplio ha creado un grupo de trabajo para justamente articular dentro de la fuerza política iniciativas de transformación. Porque voy a hacer otra aclaración. Una cosa es lo que hace el gobierno y otra cosa es lo que hace el partido. Y yo cada vez estoy más convencido que hay que rescatar a la política y hay que rescatar el papel de las fuerzas políticas más allá del gobierno. Porque cuando partido, gobierno y ni hablar sindicato son una misma cosa, estamos frente a un problema. Mónica. Yo quiero un rescate de la política. Bien. No quiero que pase lo que le pasó al Partido Colorado, que confundió Estado con partido y terminó como terminó. No quiero que pase lo que pasó en la Unión de la República Socialista Soviética, donde se superpuso Estado con gobierno. Sí, a ver, Mónica, por favor. Con Miguel somos tangueros y futboleros ambos. O sea que me dijo tuya, Héctor, y yo la voy a tomar. Pero antes quería hacer una aclaración. Como ex periodista especializada en salud, o que fui especializada en salud, te diría que mirá que los pacientes de ACE siempre tuvieron buena opinión de ACE, por lo menos en los 90 también la tenían. Pero eso es un comentario. Es un comentario. Eso es un dato estadístico. Pero siempre tuvieron buena opinión. Pero lo que quería comentar era esto. Me parece que la oposición, yo he leído el programa de Bordaberry porque me lo habían recomendado mucho en cuanto a la profesionalidad y lo leí y tenía muy buenas propuestas. Y me parece que todo esto que planteó en Flores la calle Pou, que es una reiteración de otras cosas, también estamos en el grave problema de que no lo han sabido comunicar. Porque yo creo que en este momento, y creo que varios lo compartimos, la reputación o la imagen del líder, la confiabilidad que tiene el candidato es crucial en este momento. Eso lo podremos valorar como bueno o malo, como superficial o como frívolo. Pero hoy la realidad nos indica que la credibilidad y el atractivo que pueda tener un candidato en su discurso es fundamental. Y lo que tenemos que hacer proselitismo, y con esto termino, lo que necesitamos todos es hacer un proselitismo democrático. Porque yo estoy alarmada con lo que está diciendo la gente sobre la credibilidad en los políticos. Conrado. Yo creo que se confunden los tiempos y por eso tenemos esta discusión. Los dirigentes políticos de la oposición, ya expliqué lo que tienen que hacer, creo que lo están haciendo bien, lo que tienen es que cuidar sus imágenes y tener sus equipos trabajando para producir lo que en la jerga se llama los manifiestos de programa político para las elecciones. Siempre escuchamos a mucha gente que no está interesada como nosotros en política decir que por qué se siguen hablando de las elecciones si las elecciones son en el año 19. Y alguna razón tiene ese ciudadano independiente que no está altamente motivado. La lógica es que durante el periodo alejado de las elecciones, nosotros tenemos además una legislación sobre prohibición de actos y actividades, el debate político sea el programa del gobierno, el control del gobierno y el control de la ley fundamental, que es la ley de presupuesto. En todas esas cosas, la oposición ha tenido una actitud valiente y el gobierno
no ha querido discutir, ha terminado Ahora, negociando sus salidas de maneras insólitas. A mí me Está gustaría el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema está esperando hace la oposición tuvo mayoría parlamentaria. Vamos ¿no? a estar con el presidente Un de la año. Corte en un instante. Unos meses. Si me Un permite. año. ¿Qué proyecto presentó con esa mayoría parlamentaria? Ahora, ¿Cuál? Tengo ¿Tuvo articularse la señores, a ver, un minuto, por favor. Hay una cuestión acá que tiene que ver con el respeto, ¿no? Básicamente, yo respeto y trato de mantener los equilibrios. Lo mínimo que pido es que cuando estoy anunciando que está el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y que va a estar en los próximos minutos y que hace varios minutos que está acá y que tiene temas muy importantes, lo que reclamo, casi en representación de la gente que está escuchando, es que escuchen y que no interrumpan. Es lo básico y a veces me da mucha pena que no se respete algo tan elemental. Les digo, el presidente de la Corte Suprema, estamos a horas de un momento muy especial, el ingreso de una nueva realidad en el sistema judicial, la aprobación de un código que llevó una década discutirlo. Es algo que llama la atención. Pero decía Mónica algo interesante y no lo he visto tan presente en esta discusión y con esto estamos cerrando. ¿Por qué razón? Lo que yo decía al comienzo, Uruguay, que ostenta la defensa de la democracia casi como una cédula de identidad, tiene a su vez ciudadanos, como lo decía Conrado, que llegado el momento no creen en el sistema político, en los políticos, en esos términos generales que se dicen, bueno, son todos iguales, en fin. ¿Hay una respuesta para esto, Carlos? Bueno, yo creo que lamentablemente ha habido una pérdida de credibilidad del sistema político, ha habido actitudes que no fueron bien vistas por la ciudadanía, hay a veces un cuidado excesivo del costo político y de los votos que se pueden conseguir, y no siempre se dice la verdad. Yo, que estuve en política o estuve vinculado a un gobierno durante 5 años, no salí con una buena impresión del sistema político. A ver, ¿cómo es eso? Y no me sentí dentro de un sistema donde se trabajara en aras de cumplir las cosas, de sacarlas a flote, de cumplir con un programa, de llevar las propuestas que existían, más allá de que estuvimos años muy duros y muy difíciles. Había siempre ¿Tanto por fuera algunos... como dentro de su partido? Sí, adentro, la coalición, afuera, en todos lados. Eran todos iguales en ese sentido. Salvo Jorge Valle, que era el único distinto, eran todos iguales. Todos tenían miedo al costo político, a los votos que se podían perder. ¿Le llama la atención Entonces, eso, Miguel? esa realidad del sistema político, mientras no se tenga otra altura, que algunos lo tienen, vamos a no generalizar, en este momento hay unos dentro del gobierno y dentro de la oposición que la tienen claramente y que la quieren imponer. Pero lo que se traduce y lo que se ve es que, así como el gobierno, el sistema político está en un empate. Yo creo que lo principal es la calidad del debate. Hay un tema de calidad de la democracia, hay un tema de cómo los medios de comunicación, que yo no los voy a tomar como bloque, ni voy a estigmatizar, pero hay un manejo de la situación de muchos hechos políticos que no contribuye a que se pueda ver bien cuál es la verdad que hay atrás de algunas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que está muy bien que se denuncien, hay otras que son construcciones. El fenómeno de la posverdad, ese fenómeno de construir una nueva verdad, es un fenómeno que puede contribuir, y yo creo que hay que cuidar la calidad del debate, hay que cuidar el respeto mutuo, hay que cuidar la posibilidad de debatir ideas, de que la lucha política y la lucha ideológica tenga el nivel suficiente para que lo que se contrapongan sean ideas y no envases, para que lo que se contrapongan sean ideas y valores y no chicanas. Y yo creo que en eso estamos errando en muchos lugares. Yo en esto no digo que sea de un solo lado, pero con franqueza creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por debatir con altura, con respeto mutuo, los desafíos que tiene un país que avanza, que el mundo lo mira como avanzando y que sin embargo se da la paradoja de que hay gente que dice que es una década perdida. O sea, el mundo habla de Uruguay, yo me hablan en cualquier lugar de los que he estado trabajando en América Latina, me hablan de Uruguay, viendo una cantidad de elementos positivos, resulta que llego al Uruguay y tengo que escuchar que hay una década perdida. Ahora, me llama la atención lo que hay decía algo Ramela, que nos cierra. lo que señalaba Ramela, haber estado adentro del sistema y haber descreído de él o haberse, digamos, No diría desilusionado. descreído, pero sí desilusionado. Ajá. Yo sentí, ¿No regresa? una vez Jorge Valle en Suárez... ¿A la política no regresa, Carlos? No creo. Una vez Jorge Valle en Suárez, sobre el fin de su gobierno, me dijo, estuve en el gobierno, pero no tuve el poder. Y hay una realidad. A Jorge Valle le trancaron tantas iniciativas, la oposición, o sea, el Frente Amplio, como la propia sustento de los partidos que lo acompañaban. Hubo cantidad de proyectos
cantidad de proyectos que murieron en los cajones de nuestros propios legisladores porque eran costosos desde el punto de vista electoral. Óscar. Sí, yo lo que digo es, este año hubo un debate intenso acerca de cómo enfrentaba el Frente Amplio sin mayoría parlamentaria la rendición de cuentas. Y hubo un dato que casi no se discutió. La propuesta de reasignación de gastos dentro de la rendición de cuentas que se votó fue por unanimidad. O sea, la oposición acompañó la propuesta de reasignación de gastos que propuso el Frente Amplio. En la ley más importante desde el punto de vista de la política económica. Entonces mañana cuando saquemos cuenta de los resultados tengo que decir, bueno, yo acompañé esta rendición de cuentas porque la votación de la reasignación de gasto fue una propuesta unánime del Parlamento. Entonces después tenemos que partir de que, bueno, hubo una mayoría parlamentaria que la oposición tuvo, que ningún partido de la oposición por sí solo puede gobernar. O sea, para gobernar la oposición tiene que articular la calle con Novi, con Bordaberry, con el Partido Independiente, porque ninguno solo puede gobernar. El problema que estemos hoy es que están a los tiros adentro del Partido Nacional porque, a ver, acaba de sacar a todos los directores de la Intendencia de San José el intendente de los que eran del ala de Larrañaga y rompieron el diálogo. Mónica. O sea, no solamente particular hacia afuera, sino particular hacia adentro. Una vez que saben las denuncias, el diputado y los costos, que no he escuchado a Conrado, de su empresa y las deudas con la Intendencia. Bueno, pero los tiros de la interna, me parece que el Frente no puede hablar de los tiros de la interna. Están todos calladitos porque les cuesta defender al gobierno. Porque la mayoría de la oposición no está del mismo lado que el equipo económico y que el presidente de la República. Eso lo sabemos todos. No sé por qué hay tanto empeño en negarlo. Porque bueno, yo entiendo la vocación histórica de la unidad del Frente, pero no veo por qué una fuerza política madura no puede reconocer que tiene esas diferencias internas y que son importantes. Y que me parece que sería una cuestión de madurez democrática. Son importantes y necesarias. Y claro, tú, Miguel, hiciste algunas críticas sobre la forma de... El concepto de unidad y diversidad ha sido la clave de la construcción política que es el Frente Amplio. Por supuesto, alguna gente le molesta, cualquier fuerza política histórica, como son todas las de, digamos, las tres principales pero de este país. Con unidad programática, yo creo que ese es el tema que se pierde de vista. O sea, la unidad del Frente Amplio no es milagrosa. El tema no era ese, el tema era defender los valores democráticos, que es donde, y que la gente que está en política sea la gente que tiene más calidad moral. Bien. Esa reserva moral que creo que nos reconoce en el exterior, estamos en serio riesgo de perderla. Hay Me parece que eso es lo que tenemos que... en las redes sociales. Sí, quería hacer acotación justamente de lo que decía Mónica. Bueno, por ejemplo, acá Shirley dice, estoy de acuerdo con Mónica con el tema de la gente que está cansada de los políticos. Y no nos olvidemos que el programa del jueves de la semana pasada lo terminábamos hablando de este llamado de Novik a posibles candidatos a las intendencias por medio de reclutadoras de personal, ¿no? O sea, estamos ante un tema interesante como para tratar. La no política, decíamos en el programa, ¿no? Por lo menos... No hace lo mismo para la presidencia. Bueno, claro, no hace es el apunte de Óscar, es interesante. Conrado, a ver, sobre este tema, porque tú no estuviste el jueves, efectivamente, esta convocatoria de Novik. Me parece magnífica. ¿En serio? Macron, muy bien. Macron, porque es la única voz hasta ahora que he escuchado calificada. Me parece magnífico. Me parece magnífico por lo siguiente. Macron, que está revolucionando la política en Francia, tuvo una figura, se convirtió en una figura ascendente después de haber sido ministro del gobierno socialista, pero con un background, un pasado en el mundo de las finanzas internacionales y habiendo trabajado en Inglaterra y en Nueva York, que tenía un planteo tan serio y tan inteligente respecto a las taradeces que el sistema había generado, bloqueando al sistema político francés en ese desastre que había sido la gestión final del gobierno socialista, el señor Hollande, que viniendo de adentro, su figura se dio cuenta que empezaba a subir porque lo que él planteaba era cosas del mundo del futuro con la visión de un tipo de 39 años que entendía qué es lo que estaba pasando. Cuando fue a armar sus representaciones parlamentarias, lo que dijo fue, miren, yo he dicho todo lo que quisiera hacer. ¿Usted se siente identificado con lo que yo quiero hacer? Si es así, mande su currículum en cada pueblo donde usted está. ¿Usted quiere servir a Francia? Mándeme el currículum y vamos a dedicarnos seriamente a ver a quiénes incorporamos a la política. Aclaro que hace 25 años se lo propuse a un amigo dirigente político sin ningún éxito. Bueno, yo le dije, vayamos a cada una de las 18 capitales departamentales
y pidamos en la comunidad, en la red social, pidamos quiénes son los jóvenes, hombres y mujeres, inteligentes, estudiosos y prósperos. Bueno, así lo hizo Macron, tiene 330 diputados en 500. Una barbaridad. La consecuencia intelectual de Connie es encomiable. Ajá. Por aquello del liberalismo, por ejemplo. Porque yo creo que lleva a un extremo, yo creo que licuar la política es el peor pecado. No es licuar la política, es redefinirla. La política concebida como el amiguismo, el clientelismo y el afanismo. ¿Quién dijo que eso es la política? Pero que eso es lo que están en la vida real. Ustedes que posan de los honestos, porque en mi partido y en el otro partido que estamos hace 180 años hemos tenido grandes figuras impolutas y que murieron en la pobreza. Y ustedes en 12 años de gobierno han juntado la lista de chorros más grande de que tenga recuerdo de esta república. Entonces, es una barbaridad, pero es lo que usted sabe que es así. Y hoy tenemos al presidente de Alur en la picota. Tuviste tu palabra, Connie, sí, ¿qué decías? Sí, yo creo que efectivamente la política es algo lo suficientemente valioso como para que sea devaluado en nombre de la gestión. Creo que reducir a la gestión, la acción política, es perder de vista el conjunto de factores que determinan lo que es la conducción de un país, es sacarle valores, es sacarle ángel, es sacarle... Y eso no tiene nada que ver ni con la corrupción, ni con el manejo equivocado de la política, ni con el clientelismo, ni con el prebendarismo, ni con una cantidad de cosas que se hicieron, que hay peligro siempre de que se haga, pero que yo sigo pensando que este es un país construido en base a los partidos políticos y querer sustituir los partidos políticos por empresas es un pecado. No es eso. Es un pecado de lesa humanidad. Es por un método científico de selección de cuadros. No confundas, Miguel, no es nada con las empresas. Las empresas es el instrumento para medir unas condiciones. ¿Seleccionar cuadros para qué proyecto? Para el proyecto que el señor Macron le planteó a los franceses y que lo votaron el 55%. ¿Para qué proyecto del señor Novik? Yo no conozco el proyecto del señor Novik, ni conozco al señor Novik, ni lo voy a votar. Sin embargo, ya hay empresas que están llamando, entonces... Bien, el llamado voy es a ir sin saber las bases. Es un llamado sin saber las bases. Gracias, Miguel. Voy a ir al lanzamiento de este informe que tiene que ver con el nuevo Código del Proceso Penal. Me voy a despedir de los invitados que han prestigiado este primer tramo. Ahora que está, ¿a Ramela se lo vinculó con Novik en algún momento, Carlos? Sí, lo asesoré en algunos temas. Lo conozco de la época que trabajaba con Jorge. Me hice amigo de él. Veo muy elogiable que una persona a la altura de la vida que está él, con lo que tiene para disfrutar y para vivir, le dedique tiempo y ganas al país y un importante patrimonio también. Yo políticamente estoy al aire libre, no milito en ningún lado, pero creo que tiene cosas positivas como la pueden tener otros. Veremos a dónde llega. ¿Esta que discutíamos recién? En esta que discutíamos, lo que es cierto es que la forma como acá muchas veces se elige a los intendentes, a los diputados, a los presidentes autónomos y demás, es nefasta, es mala y contribuye a la mala imagen que tiene la gente de la política. El procedimiento de Novik me parece un poco extravagante en principio, pero también es cierto que no conozco, como también dijo Connie, no conozco la metodología fina, no conozco cómo se hace, aunque él lo presentó a sus días, no lo pude ver, no sé cómo es la tarea, cómo actúan las empresas que seleccionan, qué buscan, qué no miran, qué prerequisitos, habrá que ver cómo funciona, pero que el sistema anterior que viene rigiendo y que ha dado estos pobrísimos resultados, con gente que se lleva a la casa un ente autónomo entero, no es bueno. Bien, mañana entrará en vigor el nuevo Código del Proceso Penal. Acá tengo opiniones también muy calificadas, en fin, pero los tengo que despedir tanto a Miguel como a Carlos Ramela. Muchas gracias por la presencia de ambos. Gracias a ustedes. Los espero pronto por acá. Bueno. Vamos a este informe, por favor, director. Mañana entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal y con él un cambio histórico en la forma de impartir justicia. Con el nuevo código, ante la existencia de un delito, la policía deberá darle cuenta al fiscal de turno y no al juez como ocurre actualmente. El fiscal deberá desarrollar la investigación y recolectar pruebas y testimonios. O sea que hay una clara separación de roles en el curso de un proceso penal. Por un lado se acusa e investiga, por el otro lado se valora la prueba y se juzga. Además,
Además, el fiscal deberá presentar el caso ante el juez en un plazo no mayor a las 24 horas. Si el indagado está detenido, deberá solicitar la formalización, lo que hasta hoy se conoce como el procesamiento. El nuevo código restringe la prisión preventiva y busca que sea la excepción como medida cautelar, cuando se entienda que hay peligro de fuga o de que el imputado pueda obstaculizar la investigación o exista peligro para la víctima. El nuevo código también permite la posibilidad de abrir una investigación con el indagado en libertad. En ese caso, la causa podrá estar abierta por 1 año. De acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal, los juicios serán orales, públicos y con un sistema acusatorio y no inquisitivo como el que concluye hoy. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chetiak, pidió perdón por anticipado por los problemas que pueda ocasionar la puesta en marcha del nuevo código en materia de tiempos y de criterios de los magistrados. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció que pueden generarse errores, pero no pueden ser obstáculo para la entrada en vigencia. Bien, estamos a escasas horas, son 9:30 de la noche, estamos en vivo, así que entrará en vigencia este nuevo código porque creo que tengo la página de Telenoche, la página digital del noticiero de Telenoche, y allí está, judiciales paran este miércoles. Y luego en el desarrollo de la noticia se refiere precisamente a eso, a las reivindicaciones que tienen en este momento los trabajadores de los judiciales. También están los forenses de paro. 24 horas paran el miércoles los funcionarios judiciales en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo, por ejemplo, entre otras medidas. Esto fue dispuesto hace un rato por la directiva de la gremial. Y además, un dato que no es menor, no habrá guardia gremial. Quiero recibir con gran gusto al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. ¿Cómo anda, presidente? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado. Dígame su sensación. Le decía 9:30 de la noche y esto ¿entra en vigor o no, presidente? Entra en vigor dentro de 2 horas y media. Ah, ¿pero por qué 2 horas y media? Porque estamos a la 0 hora. A la hora 0. Era a la 0 hora del primero, entra en vigencia sin ninguna duda y después de 11 años, he hablado de una década, 11 años, comenzamos a trabajar en la comisión de redacción de las bases cuando el doctor José Díaz era ministro del Interior del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Y con este en el año 2006, 11 años trabajando en un proyecto que sin duda va a ser mejor que el sistema actual y que ha sido respaldado, un milagro, por la totalidad del espectro político uruguayo y por las 3 ramas del gobierno. Más allá de que algunos sectores pedían una nueva prórroga, se entendía que no estaba todo debidamente ajustado. Recuerdo, por ejemplo, algunas manifestaciones recientes de Ope Pasqué. Ahora le decía, en este escenario, ¿cómo usted puede ser tan optimista cuando faltan 2 horas y algo? Esto va a ser revolucionario, no hará milagros, lo hemos dicho una y otra vez, los códigos no hacen milagros, pero sí es una puesta al día del siglo XXI de un proyecto de proceso penal absolutamente obsoleto. Claro, sobre eso hay grandes expectativas. Mi pregunta puntual tiene que ver con lo que describía la página de Telenoche, lo que hemos informado, el paro de los forenses, el paro de los judiciales. ¿Sin gente se puede jugar? Se puede durante 24 horas. Estábamos hace pocas horas en la incertidumbre de si una asamblea soberana, gremial de funcionarios, a la cual creo que asistieron en torno de 1.600, contando quienes llevaban votos escritos, iba o no a votar una moción de paro indeterminado sin guardia gremial, y hemos terminado en una nueva demostración de madurez de los gremios del Poder Judicial en un paro de 24 horas. Nosotros afrontaremos esas primeras 24 horas como corresponde. El código entra en vigencia dentro de 2 horas y media y va a ser efectivamente una revolución en el proceso penal uruguayo. Por supuesto que hemos pedido disculpas. En la cooperativa de vivienda en la cual vivo desde 1983 acabamos de reformar todo el ingreso por el jardín, que quedó precioso. Ahora, todos los habitantes de la torre estuvimos 3 semanas diciendo, qué barbaridad esto, tenemos que abrir 4 puertas, salir por la torre de al lado, en vez de salir abriendo 2 puertas como hasta ahora, y ahora todos decimos, qué lindo quedó. Pero estuvimos durante la obra protestando como somos todos los uruguayos. Ha traído
complicaciones, ha traído complicaciones, ha traído problemas a los profesionales que hayamos movido más de 120, 130 jueces en todo el país, pero por supuesto que sí. Ha generado a los justiciables problemas, pero por supuesto que sí. Era necesario, era indispensable. Así que hemos pedido doblemente disculpas. Hemos pedido disculpas por las molestias causadas, como nos pasó en la cooperativa, y también estamos pidiendo por anticipado las disculpas del caso, dado que hay cerca de 60 defensores adicionales que en la mayoría de los casos carecen de experiencia. Hay 30 o más jueces que no tienen la experiencia adecuada. Ha habido todo un corrimiento de la pirámide judicial desde los escalones más bajos hacia arriba, con lo cual una situación en donde una normativa acaba de ser aprobada, ni siquiera hay edición impresa porque no ha habido tiempo. Hay solamente una edición en PDF, no, ninguna editorial ha tenido, con las modificaciones de último momento, bien a la uruguaya, ¿no? En los últimos 10 minutos de la última hora del último día no ha habido posibilidad de ni siquiera de imprimir el código definitivo, pero sí lo conocemos y lo que decimos, una nueva modalidad totalmente distinta, operadores que no tenemos en la mayoría de los casos kilometraje en esta modalidad, fiscales que asumen un rol que no tenían. Bueno, algún tipo de desfasaje, algún tipo de error se cometerá. Reiteramos nuestras disculpas por anticipado. Bien, voy a ir al detalle de cualquier modo de ese concepto del error, porque hay quienes dicen, bueno, pero a ver, si yo estoy en pleno juicio, ¿puedo sufrir las consecuencias directas? Creo que se menciona sobre todo el tema de los plazos y de la agilidad con el que se debe llevar adelante el proceso. Ale, ¿qué le preguntamos a la gente en nuestra cuenta hoy? Lo que le preguntábamos a ustedes, y le estamos preguntando todavía a través de @todas-las-voces4, es si tienen claro exactamente cómo será el nuevo Código del Proceso Penal. Y miren ustedes las respuestas hasta el momento. Tenemos un 85% que dice que no y un 15% que dice que sí. Reitero, está abierto todavía a través de nuestra cuenta de Twitter, @todas-las-voces4. Bueno, me imagino que en el panel, no sé, habrá más dudas que certezas o al revés, en fin. A ver, Conrado. No, no hay ninguna duda, así como nos cuenta el presidente de la Corte. El único código actualizado es un PDF. Es obvio que este nuevo conjunto integral de normas, que además contiene importantísimas modificaciones en los hábitos y costumbres del régimen, porque recordemos esto, el Uruguay entre 1825 con el gobierno provisorio de Rondó y Lavalleja, el gobierno constitucional de Fructuoso Rivera en 1830 con la Constitución del 30, que era una constitución naturalista, liberal, no tuvo código del proceso. Se aplicaba la ley hispánica, pero la ley hispánica eran 25 códigos que incluían cosas y normas como los códigos de Alfonso el Sabio. Ahora, desde el año 1873 hasta 1895 estuvieron tratando, y yo tengo el honor de tener en mi escritorio un retrato de la comisión redactora del Código del Proceso Penal, que entonces se llamaba de Instrucción Criminal, porque la presidía mi bisabuelo Alfredo Vázquez Acevedo. Y esa norma tardó 20 años y Alfredo Vázquez Acevedo hizo un libro que yo lo tengo también en mi biblioteca. Quiere decir que es un tema, si complicados los hay. En los años 80, en tiempos del Consejo de Estado y la dictadura, se aprobó la ley 15.032 y esa ley estuvo vigente hasta que llegamos a la 19.293, después de un trabajosísimo proceso en donde el sistema político, a través de legisladores con inclinación y gusto por el derecho, con los jueces y la Suprema Corte, lograron unificar en esto que es la esperanza que nace esta noche. Gracias, Conrado. Esperó demasiado tiempo el presidente de la Corte Suprema como para que todavía nos vayamos mucho de tiempo en los discursos. Mónica, por favor. Una cosa cortita. Sí, a ver. Aparte de la selección uruguaya, creo que de las cosas que estoy más orgullosa de este país es de la justicia, del sistema de justicia y de la forma, además, y de las condiciones en las que trabajan, y son una gran reserva moral, porque si estábamos hablando de la falta de credibilidad de la clase política, creo que en la justicia no tenemos, más allá de algunas situaciones puntuales, nada de lo que no podamos estar orgullosos, y por lo tanto sabemos que este código fue muy discutido, muy trabajado, muy consultado, muy opinado,
y por lo tanto implica que estamos saliendo del siglo XIX en materia penal y solo podemos darle la bienvenida. Si tuviera que hacer una critiquita, porque si no, no queda bien, y menos acá, es que quizá estuvo un poco subvalorado el valor de la comunicación sobre lo que estábamos reformando. Lo que dice la encuesta que hicimos, que no le podemos llamar encuesta, es una consulta a los televidentes, lo está indicando así. Yo creo que este código merece una buena campaña de comunicación, además para facilitar su operativa, para que la gente entienda lo que está pasando. Sobre este punto, presidente, luego voy con Oscar. Sin duda, seguramente hemos cometido errores. Es difícil explicar la normativa penal. Yo comparto con usted un orgullo, un súper orgullo por la justicia a la cual he servido durante 40 años. Cuando uno habla de las observaciones, de las visiones de los organismos internacionales, en las cuales generalmente al Uruguay todo nos va bien en una cantidad de indicadores institucionales, y dice el Uruguay tiene el lugar 20 en percepción de independencia judicial en el mundo, en 140 países, lo cual lo sitúa solamente debajo de Canadá en las 3 Américas. Como le gusta decir el escritor español Arturo Pérez Reverte, se dice fácil. Ahora, tener el 20º lugar en el mundo, ser el segundo país en percepción de independencia de la justicia en las 3 Américas, significa, entre otras cosas, tener mejor percepción de independencia que los Estados Unidos de Norteamérica, que Francia, que España y que Italia. Solo quedamos postergados en general por Canadá y por Europa del Norte. Entonces, el principal problema que los colegas nos han señalado en las Cortes Supremas, de las cuales tenemos el orgullo, el Uruguay además tiene ahora la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, después que durante 25 años solamente España tuvo la Secretaría Permanente. Y como han realizado ya esta reforma 20 países, que estamos quedando a la cola, siempre nos advierten, tengan cuidado con la transición. Miren todos los problemas que ya hemos tenido con la transición. A veces termina funcionando peor que antes por un tiempo. Y nosotros decimos, el Uruguay es el Uruguay. El proceso penal actual es obsoleto, pero gracias a la calidad de los operadores, a lo que han sido grandes generaciones de abogados, de jueces, de fiscales, de actuarios, de funcionarios en la justicia, tenemos el poder judicial que hoy tenemos en el Uruguay, en una de las 25 democracias plenas del mundo, que también se dice fácil, pero no es nada fácil en un mundo con 200 países. Entonces, va a funcionar y va a funcionar, porque hoy funciona un procedimiento obsoleto. Cuando tengamos este procedimiento ayornado, que no conocemos demasiado bien, salvo lo que los redactamos, también va a funcionar bien. Alguien nos decía hace pocos años, no jueguen tanto a la transparencia. Siempre se dice, es mejor ser transparente que tener un manto, un velo de oscuridad. Y a veces dicen, no es verdad, porque si la transparencia significa que cuando levantemos los velos la realidad es tan mala como la gente pensaba o es peor, salimos perdiendo. En Uruguay no. En Uruguay no le tenemos ningún miedo a la transparencia, porque Uruguay tiene una justicia lenta pero honrada, tiene operadores dedicados, así que aprenderemos a manejar este nuevo proceso y todo será mejor. Sí, yo voy a tratar de ser breve. Hay que entrarle al código en general. Es una tarea compleja, pero primero, el código es un avance. O sea, no hay duda que el código es un avance. Segundo, el código es perfectible. Uno puede entrar en algunos aspectos del código donde ofrece distintas interpretaciones de gente que estudia mucho el derecho acerca de, por ejemplo, en qué lugar va la prueba, primero la prueba, después el fiscal o anterior. Hay componentes que son del debate, pero no hay duda que es un avance. Hay que mirar la realidad anterior. O sea, el porcentaje de presos sin condena nos interpela. Y tenés que pararte en términos de decir, o sea, no hay duda que avanza en garantía, es más garantista. O sea, el código claramente es más garantista esta normativa que la anterior, y el código no hace magia. Pero se mejora ese aspecto de los presos sin condena. Sí, claramente. O sea, sin duda, no estamos totalmente. Una de las cosas en las que más rápidamente avanza es en la posibilidad de avanzar, que da garantías en términos de sentencia, sin duda. Pero hay aspectos que no podemos entrar en el fetiche del código, y termino para no ser muy extenso, pero, por ejemplo, la inmensa mayoría, creo que cerca del 90% de los juicios penales están en las defensorías de oficio. En general,
con muchas dificultades para atender los derechos de la defensa en la mejor condición. Ahora, ese no es un problema del código, es un problema, lo tratamos acá en un programa, del acceso a la justicia. ¿Qué condiciones tenés? La justicia es igual para todos, pero no todos tenemos las mismas condiciones para acceder a la justicia en una condición u otra, que habrá que seguir discutiendo. Pero en todo caso, lo que no hay duda es que el código avanza con respecto a lo que teníamos, que era absolutamente obsoleto, ¿no? Bien, un actor del sistema judicial me plantea esta hipótesis, digamos, primero que hace una afirmación. Faltan 3 horas, o sea, menos de 3 horas, y el Poder Ejecutivo no ha promulgado en el INPO la nueva norma. No está publicada en la institución oficial de las publicaciones oficiales la nueva norma. No ha promulgado, no ha publicado. Ahora dice, cuando el denunciante y el testigo estén a 20 centímetros del delincuente en una audiencia, se verá la improvisación en que se cayó. ¿Comparte esta percepción que existe de la improvisación, presidente? No. Se ha trabajado, reitero, por parte de las 3 ramas del gobierno y de la totalidad del espectro político, hasta donde yo recuerdo, durante 2 gobiernos y medio. Esto nace en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, donde trabajamos durante 3 años en la comisión redactora. Siempre digo 10 especialistas y yo, que en definitiva no soy especialista en esta normativa penal, sino más bien en derecho constitucional. Y 2 legislaturas han estudiado este tema. Se termina aprobando al final del último año del gobierno del presidente Mujica, luego de que sobre todo el Senado estudió enormemente esta normativa y se le hicieron, sí, reitero, a la uruguaya a última hora una cantidad de modificaciones que debieron haberse hecho antes. Por lo cual estamos en esta situación donde el código sí está vigente y promulgado, pero algunas reformas, algunos artículos, algunas decenas de artículos, falta que el Poder Ejecutivo las promulgue, lo cual seguramente hará en forma inminente. Y no hay improvisación. Lo que puede haber son errores. Hemos transitado... ¿Pero errores de qué tipo, presidente? Bueno, errores sobre todo en la complejidad de la estructura que estamos montando. Nuevos roles para la Fiscalía. Incorporación de tecnología. Incorporación de tecnología significa haber pasado de escribir las audiencias que le quita primero, le quita garantías porque se escribe resumido, no se escribe todo lo que se dice, sino que se escribe lo que más o menos hay un consenso que se dijo. Eso lleva en general el doble de tiempo que simplemente estar conversando como nosotros con una grabación en audio, que aspirábamos a que fuera audio y video, pero que terminamos en grabación en audio a la hermana República de Chile. Durante 15 años el sistema le ha servido, estamos seguros que aquí va a servir. Ya no es una experiencia, lo incorporamos primero en la justicia civil y llevamos más de 4.000 audiencias grabadas. Un eventual riesgo puede ser el tema tecnológico. ¿Cuál? El tema tecnológico. La capacidad o no de litigar oralmente. Nos hemos hecho alguna trampa señalando que nosotros tenemos juicios orales desde 1989. Lo que pasa es que son orales virtuales, porque en realidad, como no es materia penal, no tiene interés periodístico. Dice Raúl Oxandabarat, que me acompaña, que es especialista, no tiene noticiabilidad, con lo cual se sigue en realidad pleiteando a puertas cerradas. Entonces nadie de nosotros ha aprendido a la litigación oral. Para resumir, la litigación oral lleva a que sea imposible llevar los mismos tiempos, las mismas argumentaciones que permiten hoy, por ejemplo, tocando un botón, imprimir un escrito de 50 páginas en 5 minutos en una impresora láser, y nadie, ni siquiera el mejor orador que yo he conocido, que es el doctor Julio María Sanguinetti, podría leer 50 páginas en una litigación oral, porque todo el mundo se dormiría o huiría de la sala. Entonces hay que aprender actitudes, hay que aprender a concentrar lo que se quiere decir, hay que aprender a ser concreto, a la reacción rápida. Uno ya no puede, cuando la otra parte le plantea un argumento, pedir una suspensión, estudiarlo una semana y volver con una respuesta, sino que la debe tener ya preparada. Eso es lo que nos están enseñando los españoles. A eso se alude cuando se dice que va a ser como en las películas, que se ha señalado eso, la capacidad de oratoria, de retórica, del toma y daca en el plano judicial. Ahora, yo soy justiciable, ¿qué otro error me puede comprometer a mí? Porque ese es mi problema. Bueno, de derecho de fondo ninguno. Porque quédense tranquilo que todos los operadores, o la mayoría de ellos, somos abogados, seguimos siendo los mismos abogados, egresados de la Universidad de la República o de las universidades privadas, y derecho penal sabemos. El tema de Lo nuevo es esto, es la modalidad procesal penal. Bien, la prisión como excepción. La prisión como excepción en el papel, porque también hay que ver qué curamos.
Como señala el panelista con todo acierto, sí estamos curando un error grave, que es esta situación donde 2/3 de los presos no tienen condena, no por culpa de nadie, sino por culpa de la modalidad procesal. Como los juicios duran más o menos 18 meses y en general todo el mundo ingresa privado de libertad con un procesamiento que no es una condena, empezamos con 100% de los que ingresan sin condena y terminamos al poco tiempo con 60% sin condena y solo 30% condenados. Al acelerar los juicios, sí vamos a solucionar rápidamente en un año o dos esta situación, que es atípica, que el Uruguay no se merece. Pasaremos a tener más o menos 30% de presos sin condena y 60% con condena, que es lo admisible internacionalmente. Ahora, ¿qué va a pasar? Que es un tema que siempre nos preguntan y que nos preocupa a todos. ¿Qué va a pasar con el número de personas privadas de libertad por haber cometido delitos? Allí somos todos una especie de INUMET. Lo que hacemos son predicciones. Algunas predicciones sobre conocimientos de realidades de otras reformas o con más décadas en el oficio que otros. En lo personal, yo entiendo que más o menos se va a mantener el número de personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios. Porque si bien cambiamos la normativa, no es cierto que haya un abuso en el sentido peor de la palabra de la prisión preventiva en el Uruguay. Tenemos una tasa de encarcelamiento mayor que el promedio de la región. Yo creo que, entre otras cosas, porque somos un poco más eficientes que otros países que la región. Y en general, quienes van presos, quienes son procesados con prisión porque cometieron delitos graves. Si bien en este código no se prevé preceptivamente, cuando va a recaer pena de penitenciaría, pena mayor a 2 años, el procesamiento con prisión, porque además desaparece la figura de procesamiento, yo creo que, dado el perfil de quienes cometen determinados delitos, se va a seguir aplicando en la mayoría de los casos la medida cautelar de la prisión preventiva. Estamos hablando mayoritariamente de las verdaderas rapiñas, de las rapiñas cometidas, como vemos en los noticieros, con armas, con pluralidad de ofensores, con violencia en las personas. Bueno, en esos casos que hoy necesariamente van con prisión, en la gran mayoría de los casos los fiscales van a pedir la medida de privación de libertad cautelar y los jueces la van a dar. Bien, y si el sospechoso, digamos el acusado, desaparece, ¿hay una forma de seguirlo para que el proceso siga también con él cuando sea requerido? O sea, si queda libre, por ejemplo. Ahí está otra vez lo que señalábamos, la posibilidad de errores, de evaluaciones, dentro de las excepciones a la regla de la espera en juicio en libertad, que además doctrinariamente es inobjetable. Hasta que nos demuestre el Estado, porque es el Estado, no la sociedad, el Estado nos tiene que demostrar a todos que alguien es culpable. Antes estamos en estado de inocencia, entonces deberemos esperar en principio el juicio en libertad. Cuando nos condenen pasaremos a cumplir la pena correspondiente. Ahora, entre las excepciones a esa regla está, por ejemplo, la posibilidad de que quien está acusado de cometer un delito se pueda sustraer a la potestad del tribunal, se fugue, desaparezca, no tenga domicilio conocido, no tenga trabajo estable. Entonces allí se aplicará la medida cautelar de privación de libertad. O que la víctima corra riesgo. Que la víctima corra riesgo, que viva en el mismo barrio, que sea vecino, que haya amenazado a la familia, que haya amenazado a los testigos. O que pueda entorpecer el proceso, digamos. Es lo que se llama, entorpecer el proceso. Brevísimo, porque me queda además un par de minutos y quiero que el panel plantee si tiene alguna otra inquietud. ¿Se da la figura del acuerdo entre la víctima y el victimario? Estamos empezando a incorporar algunos instrumentos que en Uruguay algunos se aplicaba sin norma y alguno, como el que tú mencionas, se le da por primera vez una base normativa. El primero es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad lo aplicamos todos desde que yo estaba en la facultad y desde que empecé en 1978, que es simplemente en determinados casos donde se vuelve desmesurado utilizar el proceso penal para, por ejemplo, el caso de la empleada que robó 1.000 pesos a su patrona, el caso de quien sustrajo un cajón de cerveza a un supermercado. Toda la vida en el Uruguay, pese a que hay un principio de obligatoriedad que nos obligaba a todos a perseguir esos delitos y a llevar adelante la acción penal, los jueces le poníamos archívese o al legajo con noticia al Ministerio Público. El Ministerio Público se notificaba y eso se terminaba. Eso es principio de oportunidad. No utilizar
una herramienta, un martillo para matar una hormiga, sino concentrar los esfuerzos del Estado en los delitos verdaderamente graves. Ahora le damos al principio de oportunidad una base normativa. Y lo otro que señalábamos, hay algunos principios como el principio de restauración en materia penal, la negociación en algunos casos muy acotados entre ofensor y víctima, a ver si prevenimos procesos penales, a ver si podemos evitar a través de la autocomposición vigilada de determinadas violaciones a la ley penal mínimas, podemos evitar tener que transitar determinados procesos. Bien, en 20 segundos las inquietudes. Solo para aclararlo, por favor. lo que dice es, si llega una denuncia de que en el caso de ella perdió un celular, no es donde se concentra la investigación, no es que yo puedo robar un celular y me agarra infraganti y no pasa nada, ¿no? O sea, sí, eso para los casos obvios. De cualquier modo hay como una frontera delicada, ¿no? ¿Dónde concentro la investigación? ¿No? O sea, lo que está hablando ahí de una concentración de investigación, me parece también que es sensato que el fiscal, y no sea el juez el que está a cargo de la investigación, eso te da garantía. Pues ¿cómo después te juzgan en contra de su propia investigación? ¿No? O sea, sí, creo que hay que también mirar los bien. Componentes que están en el... Está muy bien, Mónica. Sí, también va a tener ese mismo punto, va a tener que generar una cultura en los ciudadanos, una madurez, va a requerir una madurez, porque claro, el que agarró mi celular, que se me cayó en la vereda, que Oscar describe un caso real que me pasó después de salir del canal, yo no quiero que lo lleven para el penal de libertad y lo tengan 2 años. Tengo que tener la madurez de decir, bueno, me descuidé, se me cayó, y pasó y lo agarró. O sea, que requiere también una cultura, porque muchas veces, últimamente, además, en los últimos años, ponemos siempre como el dedo en lo que está haciendo mal quien tiene la iniciativa o quien administra la justicia o el gobierno, lo que sea. Y no estamos pensando en lo que también podemos hacer nosotros. Claro. Lo que decía Macron, ¿qué puede hacer usted por Francia? Se dignifica mucho a la víctima, ¿no? En este caso también se dignifica a la víctima bastante. Voy a ir con eso, presidente. Ale, ¿tenés algunos apuntes? Sí, dos cositas cortitas. Hubo una nota que se presentó con algunos llamados de atención referido a las implementaciones de último momento, ¿no? Y a no haber sido consultados, por ejemplo, en forma debida por temas sustantivos, logísticos, que el sistema de computación no se había aprobado a falta de 48 horas, que no habían existido reuniones de coordinación efectivas entre los fiscales y la policía, que los cursos de capacitación por allí no habían sido suficientemente adecuados. La pregunta es, en la implementación de todo esto, ¿tienen un cálculo de cuánto tiempo va a poder implementarse, en cuánto tiempo se va a poder implementar de forma efectiva? Primero, y cortita otra pregunta, porque hay también inquietudes de los televidentes. ¿Qué pasa con el interior? ¿Está todo también, las bases puestas en los juzgados del interior para que todo funcione tal cual aquí en la capital? Hemos tratado de cubrir todo el país. Nuestra Comisión de Implementación del Poder Judicial trabajó cerca de 2 años en la implementación. Nosotros hemos señalado también que decentemente estábamos preparados el 16 de julio. Este tiempo adicional nos ha permitido, entre otras cosas, inaugurar, por ejemplo, el edificio Centro de Justicia Penal de Maldonado, 3.600 metros cuadrados diseñados para este tipo de proceso penal, donde van a ir también las defensorías. Y nosotros tenemos funcionando nuestro sistema de grabación, tenemos funcionando nuestros sistemas informáticos. Por supuesto, después habrá que afrontar la interconexión con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior. Para seguir llevando tranquilidad, los jueces no salimos en las patrullas a hacer combate contra el crimen. Ese era Batman. El que hace el combate directo contra el crimen y tiene la responsabilidad de mantener el orden es el Ministerio del Interior y la policía, que va a ser la misma policía. Aspiramos a que incluso más capacitada y más eficiente, pero no es un tema que la policía no conozca. La supervisión es la supervisión. Los jueces la hemos hecho toda la vida y sabemos además el tema que ahora están descubriendo los fiscales, la dificultad que son los turnos y estar todo el tiempo al lado del teléfono. Eso, los fiscales, es una materia nueva que tienen que realizar, pero la van enseguida, la van a aprender en la práctica. Papá decía que la adolescencia era una enfermedad que se curaba con los años. La inexperiencia también, la inexperiencia se va a curar con unas pocas semanas de experiencia práctica de los fiscales. Ese es el tipo de errores que señalamos. Quienes están en roles un poco nuevos, que no es la policía lo que va a tener que aprender es a recibir órdenes de los fiscales, porque ellos están acostumbrados de toda la vida a recibir órdenes de sus mandos naturales y de los jueces. Y ahora los jueces no, y tienen que recibir órdenes de los fiscales, que en general en Uruguay tampoco nadie sabe mucho qué es.
creo que los conocemos más por las seriales anglosajonas que por la realidad uruguaya. Y además recalcar, porque si no mis técnicos me harán alguna observación. La única forma de hacer un juicio estilo norteamericano, como vemos en las películas, es en este estudio, que no vamos a tener y con cameraman profesionales, audio profesional y luces y primeros planos, porque cuando se dice no, sería mejor tener grabación en audio para ver la expresión de la cara, las dudas. Bueno, en 720 con una cámara fija, en realidad es mucho más parecido a esas filmaciones de las rapiñas en las estaciones de servicio que vemos que a este programa. Entonces, ese tipo de audio de baja definición con una cámara fija no le agrega mucho al audio, así que no vamos a ver juicios con música, con todo ese tipo de primeros planos que vemos en las películas. Bueno. Pero sí va a ser muchísimo más transparente que hoy. Muy bien. Voy a hacer una pausa. Me acompaña en la pausa y luego quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con este tema. Nada que ver con este tema. Una pregunta final para el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ha sido un privilegio además tener su presencia cuando faltan ahora sí unas 2 horas para el ingreso del nuevo Código del Proceso Penal. Y ya que lo mencionó, Raúl Oxandabarat, ojalá que muchos organismos tuvieran a voceros como Oxandabarat. Me permito, en este caso en términos personales, porque hace mucho deseaba hacerlo públicamente, creo que en alguna oportunidad lo hice en las cuentas sociales, es un lujo contar con una persona con esa alta capacidad de estar también a la orden de los medios, informando, tomando la pausa cuando es necesario y además desentrañando temas tan complejos como los que tienen que ver con estos asuntos de la justicia. Así que un reconocimiento público a Raúl Oxandabarat. Pausa y venimos con una pregunta final al presidente de la Corte. Nos estamos despidiendo con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia en estudios y en vivo. Había algunas dudas, no nos queda más tiempo. De hecho, este tema va a volver a todas las voces. Pero había alguna duda respecto a la subjetividad a la hora de seleccionar aquellos casos que deben ser tratados como prioritarios, presidente. Sí, brevísimo, por favor. Brevísima. La adjudicación de prioridades en las investigaciones la dan en general la gravedad ontológica de los delitos. Se investigan, se focaliza, aún hoy, la investigación en los delitos más graves, lo que no quiere decir que la mayoría de los delitos que en realidad están con la prueba desde el inicio, lo que se llama la flagrancia propia o impropia, vayan a quedar todos libres. Tenemos clarísimo, y por eso le dimos un papel más importante a la víctima en la nueva normativa, que el delito que para un jurista puede ser menor, el arrebato a una dama en la cual le arrancan la cartera, le puede traer, para esa persona, es su delito, le puede traer todas las dificultades de tener que renovar los documentos, de cancelar las tarjetas, hasta miedo, porque sí genera miedo luego a salir y tienen que salir acompañadas. Para la víctima, el delito, grave o no, es su delito y el Estado algún tipo de respuesta tiene que dar. Lo que sí va a haber es, al igual que hoy, y en una forma más especializada, una focalización en los delitos graves. No quiere decir que en los casos de flagrancia vayamos a dejar libre a todos los que cometieron delitos leves. Bien, muchas gracias, presidente. No, me queda una consulta que no tiene nada que ver con esto. ¿Hay alguna duda respecto a la constitucionalidad o no de que un diputado pueda ampararse en sus fueros o desprenderse de ellos para someterse a un tribunal de faltas? Y es el caso del diputado Wilson Esquerra. A título personal, exclusivamente, como docente, le doy la respuesta de cátedra que es la correcta. Primero, los fueros son del cuerpo y no del legislador. El legislador puede renunciar, pero no tiene efecto jurídico. Simplemente es un estímulo a sus compañeros a que le voten el desafuero, porque es del cuerpo, es de la función legislativa y no es un privilegio del legislador. Bien. Es para que todos tengamos, todos los ciudadanos, tengamos legisladores independientes que no puedan ser perseguidos injustamente. ¿Pero el desafuero por una falta? El desafuero corresponde en casos de materia penal. La materia penal comprende los delitos propiamente dichos y los delitos enanos, lo que nos enseñaba. Los delitos enanos son las faltas. Es materia penal para toda la cátedra, no hay ninguna duda que el desafuero puede ser votado a requerimiento de un juez en un proceso por falta. Muy amable, presidente, y que tengan éxito, ojalá. Lo deseamos todos. Nos va la vida de la sociedad en eso. Simplemente, Daniel, que tengamos éxito. Que tengamos. Esto es de todos, no tiene padres, somos todos, y si va bien, es para bien de todos. Gracias al presidente de la Corte Suprema de Justicia, gracias al panel como siempre. El reencuentro será el próximo jueves 20:30. Que pasen todos muy bien.